Después de la muerte de mi abuela, todo se vino abajo. Las cosas no eran perfectas antes de eso, pero lo manteníamos unido, mis padres, mi hermano pequeño Chris y yo. Tuvimos cumpleaños, días festivos, algunos años malos y algunos años buenos. Pero cuando ella murió, algo en mis padres se abrió de golpe, y ni siquiera intentaron ocultar quiénes eran ya. Ella era la única persona en la familia que realmente me entendía. Cuando me mudé después de la universidad, ella era con quien más me mantenía en contacto. Llamaba todos los domingos, enviaba tarjetas para cosas aleatorias y me daba dinero en efectivo cuando estaba pasando apuros. Siempre decía que le recordaba a sí misma. Y tal vez por eso dejó lo que dejó. Me dejó más que a mis padres. No millones ni nada por el estilo, pero lo suficiente como para marcar la diferencia. Lo suficiente como para volver locos a mis padres. No lo alardeé. No discutí, pero tampoco me ofrecí a compartirlo con ellos. Fue entonces cuando se volvieron completamente contra mí. Las llamadas cesaron. Los mensajes de texto se enfriaron y luego cesaron por completo. Cuando intenté hablar de ello, dijeron que los estaba manipulando, aprovechándome de su bondad. Dijeron muchas cosas que no repetiré. Tal vez esperaba esto de mi padre. Siempre ha sido el tipo de persona que ve a la gente como transacciones. Pero mi madre, ni siquiera dudó. Se puso de su lado como si fuera la cosa más natural del mundo. Lo último que me dijo antes de cortar el contacto fue que necesitaba reflexionar seriamente sobre qué clase de hijo era. Chris fue el único que no se alejó. Tiene 20 años, todavía vive en casa, atrapado en ese lugar extraño donde quieres crecer pero no puedes permitirte hacerlo. Siguió contactando conmigo, llamando, enviando mensajes de texto, incluso condujo hasta verme un par de veces. Nunca pidió nada, solo quería pasar el rato, jugar a videojuegos, hablar de música. Nunca sacó a relucir el dinero ni el drama a menos que yo lo hiciera. Hace unos meses, empezó a insinuar que mamá y papá se sentían culpables, que me echaban de menos. No me lo creí. Le dije que lo había superado, y en su mayor parte, así era. Pero entonces empezó a insistir un poco más. Dijo que estaban listos para hacer las paces, que se habían dado cuenta de que habían ido demasiado lejos. Dijo que estaba cansado de hacer de mediador, cansado de fingir que todavía éramos algún tipo de familia. Le di algo de tiempo. Pensé en ello más de lo que debería. Luego, la semana pasada, decidí que podría valer la pena intentarlo de nuevo. Le dije a Chris que yo pagaría la cena. Una buena cena. Todos nosotros. Terreno neutral. Nada lujoso, solo una oportunidad de sentarnos y hablar como adultos. Estaba emocionado. Dijo que había hablado con ellos. Dijo que estaban de acuerdo. Así que reservé el lugar. No era barato, pero valía la pena si significaba un nuevo comienzo. Puse la reserva a mi nombre, 5 personas, 7 de la tarde del sábado por la noche. Luego hice el viaje de 5 horas en coche hasta su ciudad. Sin fanfarrias, sin expectativas. Solo esperaba que aparecieran y lo intentaran. Llegué un poco antes. Le dije mi nombre a la recepcionista. Ella sonrió y me acompañó a una mesa. Me senté, pedí agua, esperé. Pasaron 15 minutos. Luego 30. No había señales de ellos. El teléfono de Chris estaba apagado. Eso era raro. Nunca lo apaga. Empecé a preguntarme si había pasado algo. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. ¿De verdad pensaste que íbamos a venir? Eres un completo perdedor. Lamento haberte creado hace 25 años. Sin puntuación, todo en mayúsculas. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Ni siquiera me sentí triste, solo entumecido. Y entonces, por alguna razón, me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan mezquino, tan completamente absurdo que no podía creer que acababa de desperdiciar todo este tiempo y dinero en ello. No terminé mi agua. Me levanté y salí y encontré un hotel a unas pocas cuadras de distancia. No iba a ir a casa. Todavía no. No había terminado. No fui a casa. Ni siquiera estaba pensando en ello.
Después de todo lo que había pasado en el restaurante, supe que algo dentro de mí se había roto, pero no de una manera dramática, gritando en la calle. Era tranquilo, concentrado, frío. Me quedé tumbado en la cama del hotel mirando al techo la mayor parte de la noche. No dormí. No comí. Solo pensé en lo cuidadosamente que lo habían planeado, en cómo sabían exactamente lo que estaban haciendo. Coger el teléfono de Chris, eso fue deliberado. Esperar hasta el último segundo para desaparecer, eso también. Eso no fue un malentendido. Esto fue una jugada. Esperaban que me arrastrara de nuevo como siempre, pero esta vez lo hicieron personal. Involucraron a Chris y se aseguraron de que doliera. Abrí mi portátil sobre las 5 de la madrugada. Mi mente ya daba vueltas a la idea que había estado en el fondo de mi mente durante años. Algo que nunca pensé que llevaría a cabo. No porque tuviera miedo, sino porque pensaba que yo era mejor que eso. Pero si empujas a alguien lo suficientemente lejos, empieza a preguntarse qué le ha aportado alguna vez ser mejor. El negocio de contabilidad de mi padre parece pequeño desde fuera. Solo un lugar pequeño con un cartel oxidado en el lateral del garaje y una página web que no se ha actualizado desde 2011. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que ha estado ganando dinero de verdad con ello durante años, y no siempre legalmente. Solía presumir de ello cuando era más joven, sobre todo cuando había bebido demasiado o estaba en uno de sus estados de ánimo engreídos. Hacía los impuestos de un montón de negocios que solo aceptaban efectivo, salones de manicura, talleres de chapa y pintura, un par de tipos turbios de alquiler de propiedades. Algo era legal, algo no lo era en absoluto. Había libros de doble entrada, deducciones falsas, dependientes fantasma, dinero en efectivo que nunca se declaraba. Se embolsaba dinero extra de sus clientes por gestionar el riesgo. Lo llamaba un negocio inteligente. La abuela nunca lo supo. Mamá fingía que no. Yo fui quien le ayudó a limpiar después de una subida de tensión hace años. Pensó que todos sus datos se habían perdido, pero encontré una manera de recuperar la mayor parte y hacer una copia de seguridad. Guardé todo: antiguas facturas, declaraciones de impuestos, hojas de cálculo, listas de clientes en una unidad aparte. En ese momento, solo pensé que estaba siendo útil. Nunca le dije que guardaba una copia. Pero ahora se sentía como una pistola cargada que no sabía que llevaba encima. La unidad seguía en mi mochila. La enchufé, abrí las carpetas una por una y vi todo exactamente donde lo había dejado. Comprobé nombres, fechas, cantidades. Había algunos archivos que ni siquiera yo entendía del todo, pero suficientes para que cualquiera de las fuerzas del orden lo hiciera, especialmente aquellos con discrepancias obvias entre las declaraciones de ingresos y las declaraciones del IRS. No me apresuré. Quería ser minucioso. Pasé la mayor parte del día en una cafetería cercana, con los auriculares puestos, clasificando y organizando los archivos. Imprimí algunas cosas. Resalté partes clave. Sabía lo que estaba buscando: patrones, conexiones de clientes, el alcance de lo que había hecho. Por la noche, tenía un archivador lo suficientemente grueso como para poner nervioso a alguien. Y no solo a mi padre. Algunos de estos clientes tenían nombres que reconocía. Gente que no querría que esto saliera a la luz. Gente que quemaría vivo a mi padre si pensara que podría llevárselos por delante con él. No fui a la policía. No fui a un abogado. Contacté con alguien con quien no hablaba desde hacía 4 años, Melissa. Trabaja para el IRS, en la división de investigación sobre el terreno. Salimos brevemente en la universidad, mantuvimos la amistad después de eso. Le dije que tenía algo que le gustaría ver. Al principio no me tomó en serio, hasta que mencioné 3 nombres y un número. Entonces su voz cambió. Me pidió que me reuniera con ella a la mañana siguiente. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Era Chris. Oye, me quitaron el teléfono el sábado. Acabo de recuperarlo. ¿Dónde estás? Le di el nombre de mi hotel. Llamó enseguida. Sonaba tranquilo, confundido. Dijo que mamá y papá le dijeron que había cancelado la cena, que había cambiado de opinión y que no iba a venir. Ni siquiera dije nada. Solo le envié una captura de pantalla del mensaje que me había enviado papá.
Hubo silencio al otro lado de la línea durante un rato, luego solo una frase: no lo sabía. Le dije que le creía. Me preguntó qué seguía haciendo en la ciudad. Le dije, ocupándome de algunos asuntos familiares. No le dije lo que estaba haciendo. Todavía no. La mañana siguiente se sintió como el primer día real de mi vida. Me puse una simple sudadera negra con capucha, cogí el archivador que había preparado y bajé en el ascensor al vestíbulo. De camino a la oficina del IRS, mi teléfono vibró varias veces con números familiares. Los ignoré. Tenía una reunión a las 9:30. Llegué a las 9:10. Melissa tenía el mismo aspecto, abotonada, cara seria. El tipo de persona que ni siquiera parpadearía si dejaras caer una bomba delante de ella. Pasó en silencio las primeras páginas de la carpeta. Su dedo se detuvo en un número, luego en otro. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos y asintió una sola vez. ¿Puedes dejarme esto? Le dije que podía dejar copias. Los originales se quedaban conmigo. 2 horas más tarde, llamó. Yo estaba sentado en la habitación del hotel, medio viendo un programa de cocina y preguntándome qué estaría pensando Chris. No perdió el tiempo. Vamos a iniciar una investigación. Necesito que vengas conmigo. Pensé que se refería a volver a la oficina. Me equivoqué. Se refería a la casa de mis padres. Iba en un sedán negro del gobierno con cristales tintados. Había otros 3 en el coche, todos callados, vestidos con ropa informal de negocios, pero con esa actitud inconfundible de no te metas conmigo. Otro coche seguía. No estábamos usando sirenas, pero aún así se sentía de alguna manera ruidoso, como si todo el pueblo debiera estar mirando. Llegamos a la casa alrededor del mediodía. Su casa no había cambiado desde que era niño. El mismo camino de entrada agrietado, el mismo borde verde descolorido. Por un segundo, algo casi nostálgico se apoderó de mí, y entonces la puerta principal se abrió. Mi padre estaba de pie en calcetines, sosteniendo un sándwich. Era surrealista. Me vio primero, luego a las otras personas que salían de los coches detrás de mí. Ojalá tuviera una foto de su cara en ese momento, la forma en que el color se le escurría como si alguien hubiera quitado el tapón. Melissa pasó junto a mí y subió las escaleras sin dudarlo. Mostró una placa, dijo algunas palabras rápidas que no capté. 2 de los otros agentes la siguieron al interior. Mi padre dijo algo así como, esto debe ser un error y luego algo sobre una orden judicial, pero ella lo interrumpió. Me quedé fuera con uno de los agentes. No tenía que entrar. No quería. Chris salió unos 10 minutos más tarde. Me vio y simplemente se detuvo. Sus ojos iban y venían entre mí y los coches y los agentes y luego de vuelta a mí. Asentí una vez. Eso fue todo. Se acercó lentamente. Dijeron que era el negocio de papá. ¿Fraude o algo así? No respondí. ¿Fuiste tú? Le dije, no deberías haberte involucrado en sus juegos. No habló después de eso. Simplemente se sentó en la acera junto a mí. Algunos de los vecinos habían empezado a mirar por las ventanas. Una mujer al otro lado de la calle estaba filmando con su teléfono móvil. Un camión tocó la bocina al pasar, el conductor reduciendo la velocidad para mirar fijamente. Estaba empezando a sentirse real. Entonces oímos gritos en el interior. Fuertes, ahogados, luego silencio. Y un minuto después, Melissa volvió a salir, seguida por uno de los agentes con 2 ordenadores portátiles y un archivador grueso que reconocí de la oficina de papá. Vi a mi madre en la ventana. Ella no salió. Mi padre salió con alguien a su lado, hablando rápido, gesticulando. Su sándwich había desaparecido. También lo había hecho esa mirada engreída que había visto en su cara al menos 1000 veces mientras crecía. Cuando me vio de pie junto a Chris, se detuvo en seco. Parecía que había envejecido 10 años en 10 minutos. Pálido como la nieve, con la boca entreabierta. No dije una palabra. Él tampoco. Melissa dijo, esto es solo el principio. Aún no ha sido arrestado, pero sabe lo que significa. Asentí. ¿Lo sabe? Mientras los coches se alejaban, Chris me miró y dijo,
¿qué pasa ahora? Le dije, ahora saben lo que se siente al perderlo todo. Y eso fue solo el principio. Seguí esperando que las cosas se calmaran, como si alguien me tocara el hombro y me dijera, muy bien, se acabó el espectáculo. De vuelta a la vida real. Pero nadie lo hizo. En cambio, cada día parecía cavar el agujero más profundo. El día después de la primera redada, recibí una llamada de Melissa. Sonaba a la vez divertida y ligeramente abrumada. Encontraron mucho más de lo que esperábamos, dijo. Aparentemente, tu padre había convertido la casa en una escena del crimen de bajo presupuesto a lo largo de los años. No solo encontraron documentos fiscales no presentados escondidos detrás de un falso aislamiento en el garaje de verdad, sino que también encontraron docenas de carpetas de clientes falsas con diferentes versiones de las declaraciones de impuestos de las mismas personas. Múltiples identidades, múltiples reclamaciones. Había estado jugando a un juego de números, creando dependientes falsos y reciclándolos con ligeras variaciones. Un tipo llamado Brian Miller aparentemente había reclamado al mismo primo discapacitado 3 años seguidos bajo 3 nombres diferentes. Y ni siquiera era su primo. Era un tipo al azar en Facebook que mi padre encontró porque parecía inofensivo. Pero el verdadero bombazo continuó, el sofá no entre los cojines, no algunos billetes de 20 doblados. No, encontraron sobres reales rellenos de fajos de billetes con bandas de goma dentro del sofá, escondidos en una ranura debajo del marco, envueltos en viejas bolsas de supermercado y cinta adhesiva. ¿Quién hace esto, de todos modos? Mi padre, aparentemente. Casi $40.000 en efectivo. Cuando escuché eso, solo parpadeé y dije, ¿se estaba preparando para el apocalipsis o simplemente planeaba fingir su muerte y huir? Melissa se rió y dijo, ¿de verdad? Todavía estamos tratando de averiguarlo. Y la cereza del pastel, un viejo archivador cerrado con llave en el cobertizo del que se había olvidado con una llave de repuesto pegada en la parte posterior. Dentro, notas manuscritas con trucos fiscales etiquetados como si fuera un proyecto de ciencias de la escuela intermedia. Una sección estaba literalmente titulada, si preguntan, no me estoy inventando esto, punto. Los agentes del IRS fotografiaron todo. Cuando le mostraron las pruebas, aparentemente trató de actuar confundido. Siguió diciendo cosas como, eso no es mío y no recuerdo eso, lo que hizo que Melissa casi perdiera la cabeza cuando me lo contó más tarde. Lo juro, dijo, parecía un tipo que acababa de despertar de un coma en la vida de otra persona. Le dije, así es como se veía el día en que mamá le dijo que me iba a quedar. Hace 25 años, la misma mirada exacta. Chris se rió más fuerte de lo que lo había visto reír en meses. Pero la risa se detuvo cuando llegaron los números. Comenzó con $130.000. Eso eran solo los impuestos básicos no pagados de más de 10 años. Pero luego vinieron las sanciones, las banderas de fraude, las estimaciones de ingresos no declarados, los recargos por demora, los intereses y algunos otros términos que sonaban inventados pero que aparentemente eran muy reales. El total final, $431.880.73. Y eso fue solo el principio. Todavía había auditorías en curso vinculadas a las empresas con las que había trabajado. Si alguna de ellas decidía traicionarlo para salvar su propio pellejo y algunas ya lo habían hecho, podría ser responsable de aún más. Un tipo, un dueño de un lavadero de coches llamado Félix, ya había proporcionado declaraciones firmadas diciendo, mi padre había hecho ajustes sin permiso. Melissa dijo que la palabra, cargos criminales ahora se estaba barajando en conversaciones a puerta cerrada. Esa noche, después de todas las llamadas e informes y una segunda entrevista con un agente federal, recibí un mensaje de texto. Número desconocido. Necesitamos hablar. Era mi padre. Sin insultos, sin arengas en mayúsculas. Solo esto. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No respondí. No lo bloqueé. Todavía no. Porque si quería hablar, quería que entendiera realmente a quien intentó romper. Quería ver si podía mirarme a los ojos y seguir actuando como si tuviera poder sobre mí. Quería saber lo que se sentía para él ahora que todo lo que había construido se estaba desmoronando y yo seguía de pie, seguía tranquilo, seguía de pie y muy lejos de haber terminado. El viaje en coche hasta su casa se sintió como el final de algo, como si los créditos hubieran debido comenzar a rodar en el segundo en que nos estacionamos en su calle.
Chris no habló, solo miró las mismas casas pasar. Sudadera con capucha bajada, manos agarrando su mochila como alguien esperando que pase la turbulencia. No lo presioné. El peso de la semana era lo suficientemente pesado. Cuando llegamos a la casa, se veía diferente, más pequeña, de alguna manera, más tenue. Las persianas estaban bajadas como para mantener el mundo afuera. Los mismos carillones de viento colgaban junto a la puerta principal, tintineando suavemente como si nada hubiera cambiado. Pero todo lo había hecho. Seré rápido, dijo Chris. Asentí. No me pidió que entrara, y yo no me ofrecí. Algunas cosas un hombre tiene que hacer sin un testigo. Esperé afuera por un tiempo 10 minutos, luego 20, luego 30. Podía sentir la tensión en mi pecho crecer cuanto más tiempo se quedaba allí dentro. No tenía miedo de que pasara nada, no así. Solo imaginaba las conversaciones, la culpa, la desesperación, la forma en que probablemente le darían la vuelta a todo para tratar de que se quedara. Pero no regresó llorando. No regresó enojado. Regresó luciendo más viejo. 2 maletas, una bolsa de lona, su guitarra. Le ayudé a cargar las cosas en el coche sin decir nada. Mientras nos alejábamos de la casa, ni siquiera miró hacia atrás. Nos detuvimos en una gasolinera justo en las afueras de la ciudad. Estaba poniendo gasolina cuando salió con 2 sodas, una barra de chocolate y una cámara desechable barata. Lo miré, y él simplemente se encogió de hombros. Pensé que podría querer recordar esto algún día. No las partes malas, solo cómo se sintió irme. De vuelta en el coche, finalmente me contó lo que pasó allí dentro. No gritaron. No pelearon. Mamá lloró. Papá no dijo mucho, solo se quedó mirando la pared la mayor parte del tiempo. Hizo una pausa. Ella dijo que no sabía cómo llegaron hasta aquí. Que es como si se hubiera despertado y todo estuviera destruido. Esperé. Entonces preguntó si ibas en serio con nunca regresar. Le pregunté qué le dijo. Dijo, sí, que ibas muy en serio. Respiró hondo. No creo que ella sepa quién eres ya. Ella nunca lo supo, dije. Llegamos a mi casa un poco después de las 8. No había estado en casa en una semana. El aire olía diferente, como a sábanas limpias y libros viejos. Chris llevó sus cosas lentamente, mirando a su alrededor como si no supiera dónde pararse. Le di la habitación de invitados. No era grande, pero tenía espacio, una cama, una ventana, un armario, y lo más importante, distancia de todo ese ruido. Mientras desempacaba, volví al hotel para buscar el resto de mis cosas. El chico de la recepción me preguntó si todo había ido bien. Le dije que había ido como debía haber ido y lo dejé ahí. De vuelta en la casa, comimos sobras recalentadas y vimos algo estúpido en la televisión. Chris no dijo mucho. Yo tampoco. Fue suficiente con estar allí, lejos de todo. Alrededor de la medianoche, estaba de pie en la cocina bebiendo agua, apoyado en la encimera. ¿Crees que arreglarán algo? Negué con la cabeza. No pueden arreglar lo que no saben. Miró hacia abajo al vaso en sus manos. Siempre dijiste que teníamos que permanecer juntos sin importar qué. Sí, dije. Eso fue antes de que descubrieran que no me quedaría callado. Se rió suavemente. Realmente hicieron volar todo. Dije, ellos encendieron el fósforo. Yo solo dejé de apagar el fuego. No hizo más preguntas esa noche. Estaba en casa ahora. No solo en mi casa, sino lejos de la suya. De su desorden. Y ese desorden, era suyo ahora. Por una vez, no éramos parte de él. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde el día en que el IRS tocó a la puerta de mis padres. Y las consecuencias han sido todo lo que esperaba y un poco más. Chris y yo nos hemos adaptado a un ritmo. Está durmiendo mejor, comiendo como una persona normal de nuevo, incluso consiguió un trabajo en esta pequeña tienda de música que parece que no se ha limpiado desde los años 90, pero de alguna manera vende guitarras antiguas a precio completo. Llega a casa oliendo a polvo y a pulimento de guitarra. Y honestamente, creo que le gusta. Dice que el dueño le deja tocar lo que quiera cuando no hay nadie cerca.
Creo que es la primera vez que se ha sentido útil en mucho tiempo. No hablamos mucho de nuestros padres a menos que tengamos que hacerlo, y la semana pasada tuvimos que hacerlo. Melissa me llamó tarde el jueves. No tarde, pero a la hora en que la mayoría de las llamadas son un error o malas noticias. Su voz fue directa al grano, sin rodeos. Están finalizando los cargos. Es grande. La investigación se había completado más rápido de lo que nadie había esperado. Habían estado persiguiendo un puñado de casos fiscales sospechosos durante años, pero no tenían el tejido conectivo para atarlo todo hasta que mi unidad aterrizó en sus manos. Fue entonces cuando todo comenzó a encajar. Resultó que la pequeña operación de mi padre había tocado mucho más que su propia cuenta bancaria. Algunos de los clientes cuyas declaraciones había arreglado ahora están en el radar. La mayoría ni siquiera sabían que había reclamado dependientes falsos bajo sus nombres o utilizado sus negocios para reclamar deducciones dudosas. Los que se enteraron primero ya se están volviendo contra él. Un tipo, un contratista de BAC, apareció en la oficina del IRS con una declaración manuscrita y una caja de rosquillas, prácticamente rogando que lo dejaran salir del apuro. El IRS no va a arrestar a mi padre, no todavía, de todos modos. Lo más probable es la ruina financiera. Las multas están aumentando, sanciones civiles, impuestos atrasados, ajustes por fraude. Todo se está acumulando como un juego de Jenga financiero. Melissa dice que la estimación total ahora está entre $580.000 y $640.000. En el mejor de los casos, dijo, lo pierde todo y se va debiendo dinero durante los próximos 15 años. Y entonces dejó caer algo que me hizo parpadear. También se habla de un gravamen federal a nombre de tu madre. Eso me pilló desprevenido. No había pensado en que ella se involucrara tan directamente. Ella firmó algunas de las declaraciones como titular de una cuenta secundaria. Melissa explicó, todavía estamos averiguando si entendió lo que estaba firmando. Chris no supo esa parte hasta que se lo conté. Se quedó callado, luego dijo que no estaba sorprendido. Siempre hicieron todo juntos, especialmente las cosas turbias. Unos días después, Chris se desplazó por una de las publicaciones de Facebook de mi madre. Otra foto antigua. Esta era de un viaje a un parque de atracciones cuando yo tenía tal vez 11 años. Todos estábamos sonriendo con camisas a juego. La leyenda, construimos una vida de amor y trabajo duro. Rezando por la paz en estos días. Me lo mostró sin decir nada. Miré la pantalla y dije, amor y trabajo duro, Chris dijo, al menos ella está rezando. Ambos nos reímos. No porque fuera gracioso, sino porque era una locura. La parte inesperada llegó cuando revisé mi correo a la mañana siguiente y encontré una carta de un abogado. No mío, suyo. Dentro había una solicitud cortés, legal. ¿Estaría abierto a hablar sobre un asunto familiar privado? Posiblemente a través de la mediación. La leí 3 veces antes de reír a carcajadas y casi tirar mi café. No respondí. No lo haré. Ellos hicieron su cama. La prendieron fuego. Ahora tienen que dormir en las cenizas. Actualización 2. Una semana después y de alguna manera el polvo todavía no se ha asentado. En todo caso, se está poniendo más denso. Chris recibió un mensaje de nuestra madre anoche. No una llamada telefónica. Ni siquiera un texto adecuado. Solo una nota larga y llena de errores tipográficos en Facebook Messenger. Dijo que todavía cree que la familia puede sanar y que Chris debería venir a casa por unos días solo para ver la verdad. Me lo mostró sin decir nada. Pude ver que lo estaba sacudiendo un poco, no porque quisiera ir, sino porque en el fondo todavía esperaba que alguna parte de ellos se diera la vuelta y actuara como padres reales. Le dije lo que siempre le digo ahora, no vas a volver a una casa en llamas solo porque pusieron flores en la ventana. No respondió, simplemente dejó su teléfono y se quedó mirando la pared durante un rato. El IRS no había disminuido la velocidad. Melissa me informó de nuevo, esta vez más extraoficialmente. Aparentemente, los federales habían encontrado 2 cuentas bancarias relacionadas más, ambas a nombre de mi padre, pero ninguna de las 2 figuraba en ninguno de sus registros. Una de ellas estaba siendo utilizada para transferir pequeñas cantidades cada pocos meses a una cuenta de ahorros a nombre de soltera de mi madre.
Cuando la confrontaron al respecto, dijo que se había olvidado de que existía. No le creyeron. Y aquí es donde se pone aún más surrealista. Uno de los nombres en los dependientes falsos no fue inventado. Era una persona real, una mujer en Florida sin conexión con nuestra familia, que había sido marcada durante una auditoría de su propia declaración porque alguien había afirmado que vivía en nuestra dirección 3 años antes. Cuando el IRS la llamó, dijo que nunca había oído hablar de mi padre. Nunca había estado en nuestro estado. Resulta que había obtenido su nombre del primo de un cliente, o algo igualmente enrevesado, lo suficientemente cerca como para pasar desapercibido. Solo que ahora el radar está muy arriba. Chris y yo dimos un paseo esa noche solo para salir de la casa. Hacía frío y estaba tranquilo, y pasamos a un niño paseando a su perro que dijo hola como si nada estuviera mal. Y por un segundo se sintió como si nada de esto fuera real, como si solo fuéramos dos hermanos hablando de música o películas o de lo que sea que habla la gente cuando sus vidas no se han convertido en un drama ilegal. Entonces Chris me preguntó, ¿crees que alguna vez pensaron que todo esto los alcanzaría? Lo pensé. No creo que pensaran en nada más que en lo que podían salirse con la suya. Asintió lentamente. Es curioso. Siempre hablaron de responsabilidad, de ser honestos. Sí, dije. Eran muy buenos para hablar. Pasamos por el restaurante con las luces todavía encendidas. Chris lo señaló. Vamos a comer. Y así lo hicimos. Hamburguesas y café a medianoche como si el mundo no se hubiera puesto patas arriba. Porque de alguna manera, en medio de todo esto, la vida simplemente continúa. Y eso podría ser lo más extraño de todo.